Domingo 14 del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús designó a otros 72 y les envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y sitios a donde él habría de ir, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero paz a esta casa, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad se nos ha pegado a los pies. Pero sabed, con todo, que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva hoy el Señor, ¿no? Hemos titulado esta catequesis así: ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Yo me imagino que si estoy en una asamblea con 300 personas y de distintas edades, y que ya tiene un mínimo contacto con el Evangelio de Jesús y todo esto, pues todos levantarían la mano: yo, y me parece muy bien, Y a lo mejor después de esta catequesis, vale, discípulo de Jesús, vamos como corderos en medio de lobos, preparaos. Ya, pero bueno, oye, ¿no hay otra interpretación, Padre Antonio? Pues el Padre Antonio, si diera otra interpretación, no sería un sacerdote digno, no sería para nada discípulo del Señor. Pero es que eso es muy duro, ser cordero en medio de lobos. Ya, la cuestión es que solamente los corderos viven permanentemente en los brazos de su buen pastor. Igual que Jesús estaba siempre bajo la mirada del Padre. ¿Qué significa bajo la mirada del Padre? Ante el odio del mundo, le sostenía la mirada del Padre. Estar bajo la mirada del Padre y estar en los brazos del Padre es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Así que volvemos. Una sala con 300 personas. Y después de esas puntualizaciones, y yo digo: ¿quién quiere ser discípulo del Señor? A pesar de todas las debilidades, el que ama la verdad dice: yo, y yo, y yo, y yo también, porque ¿de qué vale la pena la vida, aunque tenga al mundo a mis pies, si no conozco lo que es estar en brazos de mi buen pastor? Ahora lo entendemos, ¿no? Se trata de saber escoger. Imaginaos una gran balanza. En un platillo están todos los deseos que tú has tenido desde que tienes uso de razón. Entre ellos,
que te toque la lotería, que te toque la quiniela, tener un buen trabajo, tener la mejor mujer del mundo, el mejor marido del mundo, unos hijos envidiables. Está muy bien. Hombre, que tengas una mujer y un buen marido, eso sí viene de Dios, cuidado, ¿eh? Y que tus hijos crezcan en la fe como gente muy normal, pero sabiendo lo que quieren, también. Pero me entendéis, ¿no? Cuidado, no se nos escape por ahí una rendija del aire fétido del mundo, el de Satanás. Y vamos a hacer esto porque viene bien y vamos a hacer lo otro. Y por aquí, es que el Evangelio dice, bueno, el Evangelio, bueno, no pasa nada. Solamente el que se abraza al Evangelio conoce la alegría de ser oveja del buen pastor. Os envío como corderos en medio del mundo, amados por Dios, queridos por Dios, protegidos por Dios, consolados por Dios, curados por Dios, perdonados por Dios. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queremos? Esto lo es todo. Pero si no entramos en el Evangelio, nos quedamos con el titular. Y si nos quedamos con el titular, lo siento mucho, pero no hay nada que hacer, ni vosotros ni yo. Nos ha tocado la peor de la suerte, corderos pateados por los lobos. No vale la pena vivir así, ¿eh? No vale la pena vivir así. A no ser que el cordero se ha llevado a hacer experiencias divinas, no humanas, por lo cual el cordero dice, sí, vale la pena. Os envío como corderos en medio de lobos. Lo de los lobos, vamos a verlo bien, porque hay que discernir. No son solamente los enemigos de Dios. Son aquellos que aparentemente también son amigos de Dios, pero son enemigos de la verdad. Exactamente. ¿Os acordáis, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret? Creo que es el capítulo 6 de Marcos, lo podéis ver. Por ahí está, 6 o 7. Y predicó, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar los corazones afligidos, etcétera, etcétera. Una predicación que maravilló a la gente, la maravilló y ya estaban a punto de decir qué maravilla, y alguien echó el freno. ¡Cuidado! ¿Qué? Es el Mesías. ¿Y? Si es el Mesías, ya no podemos decir, cuando venga el Mesías los convertiremos ya no toca decir eso, lo tenemos delante. Y el Mesías nos va a decir que hay muchas cosas que sobran en nuestro corazón y muchas vanidades y muchas estupideces. ¿Y ahora qué hacemos si nos ha gustado la palabra? Le damos la vuelta, hombre. ¿Cómo le damos la vuelta? Pues mírale, es hijo de un carpintero y los conocemos de toda la vida, a su padre, a su madre, pero bueno. Echaron mano de la excusa fácil. Es terrible, es muy terrible que en 2000 años de cristianismo, cuantísimos millones y millones y millones de bautizados, y muchos de ellos dentro de la iglesia, siguen echando excusa de la mentira para no vivir según en el Evangelio, porque no hace falta tanto. Siempre habrá falsos pastores que dirán, hijo mío, no hace falta tanto, hija mía, no hace falta tanto. No me meto más por ahí porque es un terreno muy delicado. Simplemente deciros que cuando Jesús fue a Nazaret le pasó esto. Como vieron que había llegado el momento de tomarse en serio la palabra de Dios, dijeron, ya, pero es el hijo del carpintero.
no es un doctor de la ley, no es un tal, no es, no es. No es una gran personalidad. Aprendí de su padre, del carpintero. Hombre, por favor, ¿cómo se va a rebajar Dios tanto a un Mesías así, que no tiene ni presencia siquiera, como dice el profeta Isaías? Bueno, ¿y esto qué pasó en Nazaret? Pues aquí viene lo gordo, que Jesús salió de la sinagoga y dice Marcos algo terrible, que Jesús se maravilló de su falta de fe. ¿Tanto rezar para eso? ¿Tanto cantar para eso? ¿Tanto llorar pidiendo a Dios que venga el Mesías para eso? Pues sí, así de podrido nos deja el demonio nuestro corazón. A ellos. ¿Y cuántas veces hemos hecho cosas parecidas? Pero Dios, que es misericordioso, por medio de la predicación de la palabra, nos da un corazón nuevo. Esta es la alegría de todas las alegrías. Ahí comprendió Jesús que venía como cordero en medio de lobos. Lo había anunciado el profeta Isaías, ¿no? Como cordero llevado al matadero, cordero inocente, pisoteado, despreciado y deshecho de los hombres, y varón de dolores. Bueno, cuando lo hemos visto en Jesús, hemos echado lagrimones, ¿verdad que sí? Y ¿sabéis una cosa? Me parece muy bien. No, me parece muy bien que nos entenezcamos ante la pasión de Jesús. Un cordero y el Sanedrín lleno de lobos, condenándolo. Y no se contentaron en condenarlo. Fueron al pie del Calvario para mofarse y reírse y burlarse de él. Los hijos de la mentira nunca tienen bastante al pisotear la verdad. Y ahí estaban. Y fueron perdonados por el Cordero. Este es Jesús, ¿eh? Este es Jesús. Mirad, los discípulos de Jesús a lo largo de la historia, y ya van 2000 años, en general, sin hacer puntualizaciones, muchas veces hemos formado parte del Sanedrín riéndonos del Hijo de Dios. Padre, yo eso no lo he hecho nunca. Bueno, cada vez, cada vez que desprecias el Evangelio de Jesús, diciendo no es para ti, eso es una exageración, esto no sé qué, no sé cuánto, estás actuando tú igual que yo, lo mismo que los del Sanedrín. Y la maravilla es que detrás de esta mofa está el perdón de Dios. Está el perdón de Dios. Está el perdón de Dios. Os envío como corderos en medio de lobos. Y ahora vamos a puntualizar, porque Jesús, como decía antes, era cordero en medio de lobos, llevado a la pasión en los brazos de su Padre, también cuando cargaba la cruz hacia el Calvario. Podríamos decir, en una especie de metáfora, que cuando Jesús caía con la cruz, era tal el dolor del Padre que caían los dos juntos. Pero el Padre no soltó a Jesús, a su Hijo. Y el Hijo tampoco soltó la cruz. Chicos, esto no es una metáfora, esto es una película de hadas, una película de príncipes y princesas. Es infinitamente más bello que esas películas y además es verdad.
Y cuando como corderos en medio de lobos también nos caemos, recordad que tu buen pastor cae contigo y te dice, ánimo, nos volvemos a levantar. Lo has recibido por mi nombre, por amor a mí. Yo estoy contigo, nos levantamos. Seguiremos perdonando y salvando, seguiremos perdonando y salvando, como corderos en medio de lobos. Vamos a ver, porque esto de medio de lobos es una de las facetas del pecado original. Nos deja tontos ante la verdad. El pecado original nos deja tontos, muy tontos, arrebatadamente tontos. Ay, Padre Antonio, no siga. Yo también me meto ahí, no os preocupéis. Ante la verdad. ¿Queréis ver un ejemplo? Y un ejemplo donde ahí podemos ubicarlos todos. Israel en el desierto. ¿Qué experiencias tiene Israel en el desierto? ¿Qué experiencias tiene? Pues maravillosas. Sale de Egipto, llevados por Moisés, han visto con sus propios ojos que Dios obligó a Egipto a dejarles salir, mandándoles las 10 plagas, y como diciendo, estas plagas van a continuar, dejad salir a mi pueblo. Y Egipto recapacitó y dijo, más os vale. Israel salió glorioso de Egipto, cantando. Pero como el mal, entre otras cosas, no tiene cabeza, el mal tiene garras de sangre, pero no tiene cabeza. Repito, el mal tiene garras de sangre, pero no tiene cabeza. Y entonces, cuando salieron de Egipto, el faraón ya se olvidó de las 10 plagas. Fueron casualidades, hombre. Oye, ¿cómo hemos dejado salir a este pueblo? Pero somos tontos. Si trabajan para nosotros, hombre. ¿Qué va a ser de nosotros ahora si eso es hacer el trabajo de esclavos para nosotros? ¡A por ellos! Se olvidaron de las 10 plagas. Repito, el mal tiene garras de sangre, pero no tiene cabeza. ¿Queréis una prueba? ¿Me dais permiso? ¿Me dais permiso para deciros una prueba? A ver, tú, Fernando, sí, Fernando. ¿A ti no te ha pasado alguna vez en que has metido la pata hasta la oreja? Y a lo mejor meter la pata en que has hecho mucho daño a tu matrimonio. Y de pronto, abres los ojos, te arrepientes, qué maravilla, al tiempo que te pones la mano en la cabeza y dices, ¿dónde tenía yo la cabeza? Y es que al meter la pata, el mal que hiciste era con tus manos garras de sangre. La cabeza no contó para nada. El demonio es un sinvergüenza, un desgraciado, un mal nacido. Espero que no la tome conmigo. Porque nos ha llevado tantas veces a hacer las cosas prescindiendo de la cabeza. Lo primero que nos da el Evangelio es una cabeza bien puesta. Y nuestros actos ya pasan por la cabeza porque el Evangelio nos da una cabeza bien puesta. ¿De acuerdo? Qué maravilla, ¿no? Pero bueno, el faraón perdió la cabeza. Israel tembló de miedo al ver el ejército detrás, un ejército poderosísimo, en carros, caballería, armamento de aquel tiempo. Ellos, si tenían palos, ya era bastante. Y maldijeron a Moisés. Ya te dijimos que no nos sacaras de aquí. Mira ahora, vamos a morir aquí como gusanos. Y Moisés, pobre Moisés, todo caía sobre él, todo. Y clamó a Dios. Y Dios le dijo, alza tu cayado,
El cayado del pastor es la imagen de la fuerza. Jesús, el buen pastor, tiene la fuerza del Padre. La imagen es el cayado. Elevó el cayado Moisés, se dividieron las aguas, el resto ya lo sabéis. Esto Israel lo vio con sus propios ojos y la cabeza empezó a funcionar. Y cantaron, bendito sea Dios, se cubrió de gloria, nos ha salvado, nos lleva, qué maravilla. Precioso, precioso, precioso. Pero el camino es largo, el desierto es el desierto. Y de pronto tienen sed. Israel clama a Dios. Y aparte las fuentes del desierto, los manantiales de la roca. Imagen de Jesús, roca de Dios, manantial de aguas vivas. Qué catequesis más bellas tenemos en el Éxodo. Imagen de Jesucristo. Y continúa el camino Israel. Y tienen hambre y viene el maná. Ya se cansan de maná y vienen las codornices. Israel ve paso a paso en un tira y afloja. ¿Cuál es el tira y afloja? Moisés quejándose y Dios respondiendo con amor. ¿Por qué? Pues porque veía a Dios. Que lo normal en el desierto, cuando hay sed, es que se quejen. Lo veía. No iba a pedir Dios a este pueblo una fe como la que van a tener los apóstoles después de ver a Jesús resucitado. Por eso les acompaña paso a paso, paso a paso. Y llega un momento brutal. Moisés sube a hablar con Dios, las tablas de la ley, las 10 palabras, como las llama el libro del Deuteronomio. Es el capítulo 32 del libro del Éxodo. Israel tarda en bajar y Dios lo hace a propósito para que el hombre conozca su corazón, para que Israel conociera su corazón y tú también. Cuando Dios no te responde enseguida, ya está tu corazón, en fin, más nervioso que un flan sacado del horno. Al primer golpe se derrite. Total, que efectivamente, Moisés tarda en bajar. El pueblo se impacienta y llega un momento en que dice, se acabó, no esperamos más. Este Moisés ha subido al monte, ha visto un crucero de esos, con un viaje por el Atlántico, ahí por el Caribe, y se ha ido con el transatlántico al Caribe a descansar de nosotros. Se ha quedado harto. ¿Qué hacemos? Pues un Dios a nuestro estilo. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios cambia la creación y se hace un Dios a imagen de su barro, de su pequeñez, de su poquita cosa, de su perversidad. Y encima honran al becerro de oro, diciéndole, tú eres Yahvé, tú eres nuestro Dios, tú nos has sacado de Egipto. Padre, pero ¿se puede llegar a tanta perversidad? Ay, Dios mío. Señor, modera mis labios de lo que voy a decir. Modera mis labios. Aprieta mis labios porque lo voy a decir. ¿Que lo voy a decir qué? El día que sepamos hasta dónde ha llegado, no ahora, pero sí ha llegado, la perversidad de nuestro corazón, estamos ya muy cerquita de la verdadera conversión. El que ve la perversidad de su corazón ya no juzga a nadie, tendrá misericordia de todos.
irá al encuentro de todos. Y le faltará tiempo o ocasiones para anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Lo he dicho ya? Sí. Lo habéis entendido, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace Dios cuando ve a este pueblo? Queridos, una palabra infinitamente bella, repito. Por eso digo que la espiritualidad de la palabra lo es todo. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Baja, que el pueblo se ha pervertido. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿No lo sabéis? ¿De verdad que no lo sabéis? Dios vio la perversidad del mundo entero y dijo a su hijo, baja, que no hay nada que hacer con este mundo. Idolatría tras idolatría. E incluso mi pueblo no se entera de nada porque llevan la palabra a la mente, no al corazón. Baja, hijo mío, baja, baja. Y su hijo dijo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Salmo 40. ¿Os dais cuenta cómo el Antiguo Testamento son las semillas del Nuevo Testamento? El Dios que dice a Moisés, baja, es el mismo que dice a su hijo, baja, que no hay nada que hacer. Este pueblo, profetas y milagros y milagros. Mira que los profetas hacían milagros también. Los milagros del Éxodo con Moisés, nada. El corazón es inexpugnable. Inexpugnable. Baja, hijo mío. Baja. Qué belleza infinita la de la palabra. Ahora os dais cuenta por qué insisto tanto. No os imaginabais que ese texto del Éxodo, que habéis leído 1000 veces, que lo habéis oído 1000 veces, era un clamor de Dios por la encarnación para salvar al hombre. ¿De acuerdo? Todo está escrito en la palabra. No vayáis detrás de fuentes que se agotan. Vamos a las fuentes eternas, el manantial de aguas vivas. Baja, que este pueblo se ha pervertido. Y en ese mismo contexto, ¿y por qué digo eso? Porque es imagen del mundo y somos enviados como corderos en un pueblo que hace una barbaridad. ¡Qué barbaridad, Padre Antonio! En general, y hablo en general, en vez de acomodarse a Dios, manipula a Dios para acomodarse a sus caprichos. Y por eso cambian el Evangelio de Jesús por cosas que no son malas, pero no convierten el corazón. Porque el corazón solamente se convierte con la palabra de Dios. Bajad, corderos, bajad. Bajad, discípulos de Jesús. Perdón, bajad no. Bajemos. Bajemos al mundo como corderos, protegidos por Dios, como corderos sostenidos por Dios, como corderos abrazados por Dios, como corderos mimados por Dios. Entre lobos que no soportan a los corderos. ¿Sabéis por qué? Porque ahí donde hay un cordero, el lobo conoce su corazón. Algunos caen de rodillas y dicen, Señor, conviérteme. Y otros arremeten contra los corderos. Pero repito, no tengamos miedo. No hay cordero que no tenga su buen pastor, Jesucristo. No tengas miedo. No tengas miedo. Os envío como corderos.
Dios Padre envió a su Hijo como Cordero. Todo el capítulo 53 de Isaías habla de ello. Cordero inocente. La Iglesia primitiva, ¿sabéis qué nombre dio a la Virgen María? Qué pena que ese nombre lo hemos perdido. La Iglesia primitiva, la de la espiritualidad de la palabra, la que conocía lo que era el Cordero de Dios, tuvo lucidez, tuvo espíritu interior, Espíritu Santo, para llamar a la Virgen María la Cordera de Dios. La Cordera de Dios que dio a luz al Cordero de Dios. ¿Qué? ¿Os gustan más los otros títulos? Pues que se aprovechen. A mí me gusta este. A mí me gusta este. Es totalmente bíblico, 100%, 1000 por 1000. La Cordera inocente que dio a luz al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que dijo a sus discípulos de todos los tiempos: yo, Cordero del Padre, os envío como corderos. Y mi Padre, ¿cómo os ve? Como corderos míos, corderos del buen pastor. Nunca os dejaré solos, de la misma forma que mi Padre no me ha dejado solo a mí. No hace falta inventar nada para dar estas catequesis, oro puro, que vienen directas de Dios. Algunos de vosotros están cortitos, y ahí lo dejo para no pecar, lo dejo en cortito nada más, que piensan que estas catequesis vienen porque el Padre Antonio sabe mucho. Por favor, no insultéis a Dios. Bueno, esto último no tenía que decirlo porque es muy fuerte, pero me entendéis, ¿no? Sin Dios yo no podía predicar. Y cuando vi este evangelio para anunciaros, Dios permitió que me fijara en este versículo. Os envío como corderos en medio de lobos. Moisés estaba proféticamente hablando, porque es imagen de Jesús, como cordero en medio de un pueblo caprichoso, que a pesar de todos los milagros que dio, llegado el momento, dio la espalda a Dios y se hizo un becerro de oro, la idolatría pura, y le dijo: tú eres nuestro Dios, tú nos has sacado de Egipto. ¿Cómo nos ha dejado el pecado original? Así. Vamos a ver, ¿vosotros creéis que si el hombre, haciendo un plan de vida, un plan de penitencias, un plan de sacrificios, pudiera cambiar su corazón, Jesús hubiera venido al mundo, hubiera muerto en la cruz? ¡No! Diría: vale, ya tenéis los elementos necesarios para cambiar el corazón. ¡Adelante! No. Hacía falta que viniera un cordero que se dejó atravesar el corazón en la cruz. ¿Por qué, Padre? Para que tú tuvieras un corazón nuevo. ¿Te parece poco? Jesús ya había muerto en la cruz cuando fue atravesado por la lanza, su corazón. ¿Por qué quiero decir eso? Porque ya anteriormente Jesús había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ya había vencido. Ya había vencido. El soldado no hizo nada. Pero tenía que hacerlo para darnos a entender a todos, Dios, que Él se dejó atravesar el corazón, para que tú tuvieras un corazón nuevo, capaz de amar, capaz de estar en la verdad, capaz de buscar a Dios sin tonterías, capaz de todo eso, capaz de decir a Dios: aquí estoy, capaz de decir a Dios: ayúdame que no puedo más, capaz de decir a Dios: me envías como cordero, pero tú conmigo, ¿vale?
Como te quedes atrás, me planto. Pues sí, pues sí. ¿Sabes quién dijo eso? Esto solamente lo dicen los amigos de Dios. Moisés se lo dijo a Dios. Continúa con este pueblo, tal, 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 tal. Y Moisés, que ya estaba hasta las narices de este pueblo y que le toca seguir conduciéndole por mandato de Dios, Moisés le dice a Dios, de acuerdo, pero prométeme que vendrás conmigo, si no, de aquí no me muevo. Padre, ¿eso dijo Moisés a Dios? Sí. Y a Dios le encantó. ¿Te lo explico? Es más vale decir esto a Dios, o vienes conmigo o aquí me quedo, que decir a Dios, como ya hemos dicho, 15.720 veces, y las he contado. Tú, sí, y yo también. Hemos dicho, a lo largo de nuestra historia, 15.720 veces, Señor, lo que tú quieras, para hacer lo que a nosotros nos ha dado la gana, al día siguiente. Entonces, lo de Moisés robó el corazón a Dios. Pues me parece a mí que lo voy a leer para que veáis la belleza infinita de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 33 del Éxodo. Versículo 12. Dijo Moisés a Dios, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, es decir, te amo profundamente. Conocer por tu nombre significa amar como solamente Dios sabe amar. Bueno, y también has dado gracia a mis ojos. Ahora pues, continúa Moisés, me encanta Moisés, si realmente he dado gracia a tus ojos, o sea, si es verdad que haya dado gracia a tus ojos, y no son palabras de una película, del fin de una película en que se besan los dos, él y ella, si no es una película así, si ha dado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y haya gracia a tus ojos. Y mira, que esta gente es tu pueblo, ¿eh? Tú me las has encomendado a mí, pero es tu pueblo, no es mío. Son tus ovejas. Y respondió Dios, cómo le gustó a Dios esta conversación. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Que Dios esté contigo es tu descanso. Ala, buscad ahí, no sé qué locuciones de no sé qué han dicho por ahí. Todo eso sí, aun siendo verdaderas, cuidado, pero infinitamente menor a decir, yo iré contigo, yo estoy contigo, y el hecho de estar contigo va a ser tu descanso. Ahí lo tenéis. A lo mejor ni lo sabíais. Capítulo 33 del Éxodo, estamos leyendo, versículo de 12 adelante. O sea que, muy bien, yo mismo iré contigo y te daré descanso, es la promesa de Dios. Pero Moisés, me gustan las personas que discuten con Dios, me encantan. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta. Eso es lo que tú digas, es fariseísmo puro, que al final no va a ninguna parte. Este hombre no, quiere tener atado, todo el bien atado, es muy bonito. Y entonces le dice Moisés a Dios, si no vienes tú mismo, no me hagas partir de aquí. Ahí está. Esto es la oración perfecta. Esto es saber hablar con Dios. El hombre débil y el Dios fuerte. El hombre débil que dice al fuerte, o vienes conmigo o te buscas a otro. Y esto, repito, le gustó a Dios. Lo que pasa ahí son sensibilidades de películas de niños de 7 años. ¿Quieres que cumpla tu misión como discípulo? De acuerdo. Tendrás que venir conmigo para que seas mi fuerza en la debilidad, mi caricia en el desprecio.
Moisés, ¿verdad? Jesús, nuestro buen pastor. Os envío como corderos en medio de lobos, pero no temas, yo estoy contigo. Así es como termina el Evangelio de Mateo. Jesús dijo: id y anunciad el Evangelio, etcétera, etcétera, y mirad, que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sí. ¿En qué contexto? Os envío, como ya sabemos, como corderos en medio de lobos. El que pretende evangelizar con las armas del mundo, porque es más eficaz, están haciendo la guerra por su cuenta, están haciendo el caldo a Satanás, no están según el Evangelio de Jesús. Yo veo a Moisés y me enamoro de él. Veo a Jeremías y me enamoro de él. Hombres íntegros. Veo a Esther salvando a su pueblo a costa de su vida ante el rey Asuero. Y me enamoro de ella. Hombres y mujeres santos, inmensamente santos, enormemente santos, y fue su vinculación con la palabra que recibieron lo que les santificó. Y Moisés no da un paso hasta que Dios le garantiza que vaya con él. Pues bien, la garantía a ti, que vas como cordero en medio de lobos, y a mí, que voy como cordero en medio de lobos, ya la tenemos, de la misma caridad que la que recibió Moisés. Os envío, yo estoy con vosotros, con los corderos en medio de lobos. Hay un santo de la iglesia primitiva, San Juan Crisóstomo, a pie entre el siglo IV o siglo V, quizá ya del siglo V, el tiempo más fecundo de la iglesia. Innumerables mártires, muchísimos santos padres de la iglesia que partieron la palabra para nosotros, preciosos. San Ignacio de Antioquía, que dice: me refugio en el Evangelio, porque al refugiarme en el Evangelio sé que me estoy refugiando en el Hijo de Dios. ¿Qué os parece? Y cada uno tenía esas revelaciones, unas más bellas que otras. San Agustín, el pecador por excelencia, que le dice a Dios: ajusta mi alma a ti, Señor. San Agustín. San Agustín, sí, San Agustín. No necesitó ninguna aparición. Dios le hablaba al alma y eso es oro puro. No está sujeto a interpretaciones. Ajusta mi alma a ti. Un alma que antes fue de Satanás, que hizo de ella lo que quiso, se la pisoteó de arriba abajo. Y San Agustín levantó el alma hacia Dios y se la dio, para que se la compusiera. Pero antes le dijo: ajusta mi alma a ti. ¿Os vais a perder esta espiritualidad tan bella? Por favor, id al centro de las cosas. El caso es que Jesús vino al mundo y se encontró demasiados lobos, incluso en su propio pueblo. Y los lobos hicieron una cruzada contra Jesús. Y Jesús deja una palabra que tenemos que tener presente. Una palabra para la posteridad. También para nuestros tiempos. Jesús, que dice, corderos en medio de lobos, dice en el Evangelio de Juan, 15, 18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, si fuereis lobos como los del mundo,
El mundo os amaría porque sois lobos, pero os he sacado del mundo y os odia porque vais como corderos. Bueno, termina este capítulo y a continuación dice Jesús, os he dicho esto, os he dicho estas cosas para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Estaba hablando de él mismo. Los fariseos y escribas pensaban que daban culto a Dios al condenar a Jesús. Y cuando la mentira crece y crece y crece y crece, ya es imparable. Estos mismos que, según ellos de buena fe, pensaban que daban culto a Dios, condenando a muerte a Jesús, entraron en todas las aberraciones habidas y por haber, como por ejemplo, considerar que Jesús, aun cuando, como ellos decían, estaba loco al decir que era el Mesías, el Hijo de Dios, aun cuando esto, repito, aun cuando fuera verdad, evidentemente no tenía la perversidad, no tenía las manos de sangre que tenía Barrabás. Pero cuando uno resbala, vaya como un pozo sin fondo, y todos, movidos por los fariseos, gritaron, salvemos a Barrabás. No, cuando eres hijo del mal, se rompen todos los frenos. Y nosotros lo hemos experimentado a niveles pequeños, pero lo hemos hecho y nos hemos puesto la mano en la cabeza diciendo, ¿cómo ha sido posible? Y ha venido Dios a rescatarte y estás escuchando esta catequesis, empezando por mí. Por eso hay que anunciar a Jesús. Por eso hay que anunciar a Jesús. Para que todos podamos decir un día, igual que San Agustín, ajusta mi alma a ti. Yo sé que muchos de vosotros tenéis el alma ajustada a Dios. A muchos de los que conozco, por no decir a casi todos prácticamente, o he conocido en Ecuador. ¿Entendéis? Ánimo, ánimo. El mundo nos ve indefensos. El Padre te ve como hijo suyo. ¿Qué os parece si vale la pena? El Padre te ve con amor de Padre, como vio con amor a su Hijo como cordero entre lobos. Al Padre, pero no nos comparemos, no, dejemos de tonterías de comparaciones. No vamos a comparar. Estoy diciendo que el Padre miró con amor infinito a su Hijo como cordero y a todo discípulo que sigue los pasos de Jesús como cordero, nos mira o les mira también con amor infinito. Lo hemos entendido, ¿no? La perversidad nos acompaña, nos guste o no nos guste. Mirad Israel, tantos santos en el pueblo de Israel, tantos santos y profetas, tantos que dieron testimonio, y sin embargo no levanta cabeza, no sabemos qué le pasa. Vuelta a la idolatría, vuelta a la perversidad, vuelta al cumplir de boca y despreciar con el corazón, como diría después Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No está habitado por mi palabra, está lejos de mí. No está habitado por mi palabra, por lo tanto está lejos de mí. Tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones no llegan ni hasta la esquina. Isaías, lleno de Dios, ve este pueblo siempre tropezando y, lleno del Espíritu Santo, le dice a Dios, mira desde los cielos, Señor Dios, mira desde tu trono santo y glorioso. ¿Dónde está tu celo y tu fuerza cuando nos sacaste de Egipto? ¿Qué ha pasado que nos has dejado de la mano? ¿Qué ha pasado? Es que tus entrañas se han cerrado para mí
Esta es la oración que le gusta a Dios, cara a cara, decir, Señor, ¿por qué nos haces esto? Queremos convertirnos y no podemos. Esta es la oración en espíritu y verdad. ¿Sabéis por qué? Porque el que reza así, Dios ve que tiene realmente deseos profundos y sinceros de un cambio de corazón. Y por eso Dios ama a los que rezan así. Señor mío y Dios mío, te ofrezco mi corazón, mis ojos, mi pelo, mis zapatillas, mis uñas. A ver, el siguiente, dice Dios, el siguiente, que se está delirando. Y llega otro, Señor, cámbiame el corazón. Este sí, a este vamos a escucharle. Como escuchó a Isaías. Porque es Isaías, sí, 63, del 15 en adelante, ¿no? Y al final dice, ay, Dios mío, si rompieses los cielos y descendieses, ante tu rostro los montes se derretirían. ¿Sabes lo que son los montes? Los montes eran donde los pueblos paganos tenían sus santuarios, los ídolos. Los ídolos de nuestro corazón se van a derretir cuando tú desciendas. Está gritando por la encarnación. Esta es una forma de rezar bellísima, en que Dios dice, una oración en espíritu y verdad, la vamos a escuchar. Cuando tú rezas con los salmos, yo no digo que no haya otras, yo digo de lo que sé. Y dejas que el salmo se vaya abriendo hacia ti, lentamente, sin mirar el reloj. Si solamente tienes 15 minutos para rezar antes de ir a trabajar, aunque te quedes en el primer salmo, no importa. Lo importante es que Dios se te abra. Y Dios dice, a este le vamos a escuchar porque está dejando que yo me abra a Él. Esto es la oración. Dejar a Dios que se abra a ti. Y entonces Él hará que tú te abras a Él. La oración perfecta. La oración con la palabra. Orar con ese pasaje de los profetas, con ese pasaje de Jeremías, con ese pasaje del Éxodo, con ese pasaje del Evangelio. Déjate llevar, no tengas miedo. Como corderos en medio de lobos. Si descendieras, Señor, si descendieras. Y dijo el Padre, ¿me permitís un poco una imaginación? Pero vamos a llamar una imaginación santa, según la verdad. ¿Os imagináis? Cuando Isaías hace esta oración, ven con nosotros, desciende, ojalá descendieses. Aquí ya no hacen caso ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de los profetas. No es suficiente, tienes que ser tú. No es suficiente, tienes que ser tú. Y mira que Isaías amaba a Abraham, y a Isaac, y a Jacob. Todo esto lo podéis leer en ese texto, Isaías 63, desde el versículo 15 hasta el último. Y termina diciendo, lleno del Espíritu Santo, tienes que descender tú. No nos valen los hombres. Ojalá descendieses tú. Y vamos a ver, a imaginar algo santo. Imaginamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo, oyendo la oración, el grito, el clamor de Isaías. Y el Padre diciendo, mira la humanidad. Están diciendo que bajemos, que solos no pueden cumplir no pueden ser buenos, no pueden tener una fe adulta, no pueden, se caen, se despistan, no caen. Hijo mío, están diciendo que descendamos. ¿Quieres descender? Y el hijo dijo, vuelvo al Salmo 40. Aquí estoy, Padre mío, a hacer tu voluntad. No, esto no es ciencia ficción. Hay textos de la Escritura que se ve que ha sido así. Y el Padre hizo nacer a su Hijo en el mundo como cordero en medio de lobos.
con qué dolor indecible. Pero había que salvar al hombre. Y solamente así se nos abría la puerta a la verdad, a una oración en espíritu y verdad, a un culto en oración en espíritu y verdad, a una caridad en espíritu y verdad, sin pregonar lo que haces, todo en espíritu y verdad. Y en espíritu y verdad se dejó Jesús crucificar, en espíritu y verdad. Un último dato en estos 5 minutos que quedan. Os envío como corderos en medio de lobos. Tenemos una imagen preciosa y bellísima en el Antiguo Testamento. Filistea reta a Israel por medio de Goliat, los filisteos, un gigantón con 40.000 armas, jabalinas, espadas, escudos, cascos, todo de bronce. A ver, ¿quién viene contra mí? ¿Quién se atreve? Y todos, ay Dios mío, todos y hablar, se miraran el uno al otro. Y Pepe, que te llaman a ti, no, Pepe. Pepe me llamaba ayer, ahora me llamo Juan, me cambió de nombre. Y cada uno pasándose la bola del uno al otro. Y vino David, apenas 15 y 16 años, era pastor. Esto de la simbología. Venía de pastorar a ovejas y se encontró con eso. Y dijo a Saúl, aquí estoy. Y Saúl echó mano de él porque nadie quería. Y Saúl le dijo, toma, vete con mis armas. Pobre David, con 15 años, con 60 kilos de armaduras, no podía ni andar. Saúl quería que peleara un lobo contra otro lobo. Y David dijo, no puedo. Y se quitó las armas. Y fue como cordero en medio del lobo. Padre, pero qué bonito es. Cabezas duras todos. Toda la Escritura está llena de estas imágenes. ¿Por qué queréis que os digo que vayáis a la Escritura? Y David se acercó a Goliat. Y el lobo de Goliat le despreció. Vienes a mí como un perro, Y David dijo, vengo en nombre de Dios, a quien has insultado, y aquí estoy yo. Y con una piedra le abrió la frente. ¿Qué piedra? Jesús, que dice, yo soy la piedra angular. Y dice el Salmo 118, la piedra que desecharon los arquitectos. Jesús, la piedra angular, desechada por Israel y clavada en la cruz. Resulta que es la piedra angular. Y ahí nació la Iglesia. Y nunca olvidemos que los primeros cristianos eran todos israelitas, no solamente los apóstoles. Ya las primeras predicaciones, la gente entendió, muchos de ellos entendieron. Os envío como corderos en medio de lobos. Si de esta catequesis os habéis dado cuenta de la belleza infinita que tiene la espiritualidad de la palabra, ha valido la pena. Y os digo, id a ella, a esta espiritualidad de la palabra. Como padre, empezad por los salmos, que un sacerdote os enseñe, os introduzca en la oración de los laudes. Y a partir de ahí, y seguiremos hablando. Pero os digo una cosa muy bonita. Lo que Dios me ha regalado a mí no es algo privado. Te lo va a regalar a ti también. Lo he visto en muchas ovejas que Dios me ha permitido alimentar. Lo he visto en ellas. Dios, Jesús, ha hecho de ellas ovejas sabias, llenas de la espiritualidad de la palabra. Y tú también. Depende solo de ti. Vete de un sacerdote y que te introduzca en la espiritualidad de los salmos. El resto ya viene solo. Amén.